Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestro ejercicio de el fondo marino. Entonces, como ya veníamos trabajando diferentes aspectos en cuanto a la integración, la iluminación, todos los objetos que estábamos colocando además, ya teníamos un entorno creado, ¿cierto? Hablábamos de un elemento que era nuestro foco principal. En este caso va a ser mi pez. Este va a ser mi foco. Y sobre ese elemento es donde vamos a estar enfocados en mi composición, ¿cierto? O sea, este va a ser mi punto focal y a partir de ahí voy a tener la distribución de los objetos. ¿Qué nos falta aquí? Nos hace falta la sombra de los elementos, ¿cierto? Los que están flotando en este caso. Nos hace falta diferentes partículas y un poco del comportamiento del agua, emparejarla dentro de todo lo que es la saturación y el color literal. ¿Listo? Eso ya lo hacemos más adelante. En cuanto a profundidad de campo, ya tenemos aquí resuelto la gran mayoría. Nos falta uno que otro detalle muy puntual en cuanto a color y emparejar ese tipo de elementos, pero en general ya tenemos casi que todo resuelto. Aquí le voy a subir un poco al azul de mi pez, ya que está muy atrás, entonces tiene que tener un poco más de saturación. Estaba aquí, ahí ya lo prendo, ahí queda en esa saturación como la estamos viendo en este momento. Listo. Bueno, por aquí empezamos entonces. Ya tenemos organizadas luces sobre los objetos, ¿cierto? Es toda esta capa, todas estas capas que tengo acá. Todo esto es la iluminación. Voy a escoger esto y lo voy a meter dentro de un grupo. Lo selecciono todo, las capas, y le digo control G. Solamente las de la luz. ¿Listo? ¿Sí ven? Y las marcamos. Luz. Recursos, pasemos este a recursos. El pincel. Cerremos recursos, pongamos este también acá dentro de recursos. Listo. Aquí en todo vamos a dividir esto en partes. Entonces vamos a dividir que todo lo que tenemos acá en el entorno, lo que son piedras, montañas, todos estos elementos junto con los peces, los vamos a dividir del fondo. Entonces, ¿qué es fondo? Esto que tengo azul, ¿qué más hace parte del fondo? El agua, los peces que tenemos en el fondo que vienen a ser los cardúmenes, ¿cierto? Entonces esos objetos los voy a colocar dentro de otro grupo. Entonces selecciono solamente esos elementos, los voy a volver a prender y los voy a agrupar. Control G. Y los voy a llamar fondo. Eso los voy a aislar por acá. Vuelvo y cierro mi todo. Y ya quedo con un fondo separado, que si prendo o apago estos elementos, ¿sí ven? Entonces, ¿qué dejé al frente? Todo lo que son montañas, matas y los peces que se ven nítidamente. ¿Qué dejé atrás de fondo? El agua, la superficie del agua, la luz esta parte, los cardúmenes, esos los dejo por allá atrás, no importa, se mezclan con el fondo y pues me generan ese tipo de integración dentro del objeto. Dejo separados lo que son piedras, peces y separadas las luces también de el resto de los elementos. ¿Por qué estamos separando todos estos objetos? Recuerden que vamos a generar una integración de los elementos por medio de luces envolventes, muy parecido a lo que hicimos con los platos que estábamos retocando por allá en la otra clase. Listo, ya tenemos todo resuelto acá, vamos a colocar las sombras ahora. Entonces ya tenemos luz, vamos por las sombras y luego la integración total. Tomamos nuestra herramienta de pluma e igual que hicimos con la luz, vamos a hacer unos trazados. Estos trazados pues simplemente van a estar colocados debajo de cada uno de los peces
que van a proyectar pues su sombra en este caso. Estos objetos que queden al borde del objeto, ¿sí ven? Entonces digamos que acá en este caso está al borde del objeto, o sea del pez. No tiene que entrar hasta el medio, no al borde. No me interesa que cubra parte de mi pez, sino que solamente esté colocado en un punto muy específico. Cuando ya tengo esto resuelto, aquí, como esto es un trazado creado con pluma, recuerden que vamos a tener relleno y de pronto trazado, o de pronto trazado y no relleno. Si me aparece el trazado, lo elimino. Solamente dejamos el relleno. Y el relleno lo vamos a dejar negro. ¿Listo? Recuerden que cuando activan la pluma tiene que ser en trazado de forma, para que nos aparezcan estas opciones de relleno y trazado. Listo. Como pueden ver, esta sombra tiene la dirección de la luz. Entonces aquí ya empezamos a percibir que todos los objetos que estoy colocando, acá en este caso, tienen unos lineamientos. Entonces empieza la luz por acá, cae sobre el objeto y se proyecta la misma sombra. ¿Sí se fijan? Tiene el mismo esquema que está teniendo la iluminación. Lo único es que cortamos la luz y continuamos con la sombra. Entonces hay que tener muy en cuenta esa dirección de esos elementos, la dirección de la luz, siempre dentro de los objetos para poder tomar o coger los elementos que estamos haciendo. Cogemos ese objeto, lo difuminamos, igual que hicimos con la luz. Entonces le decimos filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Él nos pregunta que si lo queremos rasterizar, le decimos que sí. Aumentamos un poco más el desenfoque. ¿Listo? Ok. Dentro de las capas tenemos acá pues nuestra capa de forma, que es la sombra. Vamos aquí a ponerle sombra, para que nos quede más fácil de identificar. Y bajamos la opacidad y le decimos modo de fusión, multiplicar. ¿Qué tanto vamos a bajar la opacidad de estos objetos? Vamos a irnos más o menos a un 40, a un 30%, porque realmente la luz rebota dentro de las mismas partículas de agua. Entonces las sombras no son tan fuertes. Sí son marcadas, pero no son tan fuertes. Entonces más o menos un 30%, un 25% como mínimo. Ahí, para no perder pues toda la información de la sombra en este caso. Entonces ahí ya empezamos a ver que esos objetos empiezan a tener proyección de luz, sombra, y esta misma se puede o se alcanza a proyectar sobre el suelo. ¿Sí ven? Si no se alcanza a proyectar sobre el suelo, es por la distancia que tiene. Y pues simplemente colocamos una máscara de capa, igual que hacíamos con las luces, tomamos nuestra herramienta de degradado, revisamos que esté en un degradado de negro a blanco, o de color frontal a blanco, a transparente, perdón, radial, modo de fusión multiplicar, una opacidad como al 50, y podemos ir ocultando partes de esa sombra. ¿Sí ven? Entonces ahí ya empieza a tener ese entorno, ya se empieza a ver mucho más flotante dentro de lo que estamos realizando. En este caso le va a colocar solo sombra a este objeto. Los demás objetos no están teniendo rayos de luz principales o tan fuertes como para poderlos manipular todos con sombra. ¿Listo? Vuelvo y repito, a veces ese tipo de luces se rebotan, van rebotando dentro de las mismas partículas del agua, entonces no es mucho el movimiento. Listo, ya tenemos resueltas las sombras. Las colocan pues en los objetos donde peguen la luz, en contra de ellos va a ir la sombra. ¿Listo? ¿Qué más vamos a tener acá? Vamos a tener un poco de proyección del objeto. ¿Dónde? Sobre el piso. Entonces, duplico mi pez, control J, lo colocamos aquí abajo, control T, clic derecho, distorsionar. Entonces aquí
lo proyectamos muy cerca a la sombra. Vamos a cerrarlo un poco, porque pues todo el objeto no se va a ver tal cual proyectado. Clic derecho, deformar. Vamos a deformarlo un poco, que suba, que baje, que tenga un par de deformaciones que vayan muy acorde con la forma del suelo, ¿cierto? El suelo se curvea, el suelo es ondulante. Entonces, le decimos Enter, Control T, voy a deformarlo otro poco acá en el centro. Enter y Control U para abrir tono y saturación. Recuerden que pasamos la luminosidad al mínimo, o sea, menos 100. Saturación también la podemos bajar. Aquí como ya tenemos agregados esos tonos azulados en cada uno de esos objetos y como lo duplicamos, por eso va adquiriendo automáticamente esa coloración. Recuerden que todos los objetos que están proyectados o que se generan como luz o sombra dentro de un espacio siempre van desenfocados. Entonces, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. No lo desenfoquemos tanto. Pongámosle por ahí un píxel, máximo 1.5. Le decimos OK. Le damos modo de fusión, multiplicar y bajamos la opacidad. ¿Listo? Entonces ahí ya estamos teniendo la mezcla del objeto, la mezcla de este elemento, ¿cierto? Dentro de ese entorno. Si ven que ese azul interfiere mucho, simplemente lo apagan. Si ven que se está comportando de forma natural, lo dejamos. O de pronto le bajamos un poco la opacidad. Eso es lo único. Le decimos OK y listo. Ahí ya tenemos entonces tanto la sombra proyectada del objeto, la sombra que proyecta el objeto, ¿cierto? Que en este caso vendría a ser esta, que prendo y apago, y la luz que está en la parte superior. ¿Listo? De esa forma tendríamos el esquema completo. Ahora, si hay poca profundidad en el mar, vamos a ver que el agua también se proyecta sobre la arena. Entonces, en ese caso, vamos a nuestra capa de fondo, buscamos nuestra capa de agua, ¿cierto? Estas que tenemos por acá. Vamos a duplicarla, Control J, ahí se sobreexpone un poco. Vamos a llevarla aquí arriba, hasta arriba, arriba, arriba de todo. ¿Listo? Y la colocamos aquí abajo. ¿Sí ven el comportamiento que empieza a tener sobre los objetos? Entonces, esas proyecciones de luz también llegan hasta el suelo. Por eso las estamos colocando aquí en este punto. Aquí lo único que hacemos es invertirla. Control T, clic derecho, voltear vertical. Le decimos Enter y ahí ya empezamos a tener el mismo comportamiento. Grande en la parte frontal y más pequeño en la parte de atrás. Pero ahí vamos teniendo toda la iluminación de los elementos, ¿cierto? Toda esa proyección sobre los objetos que tenemos en general. ¿Listo? Vamos a decirle Control T, clic derecho, deformar. Y empezamos a voltear todos estos objetos. Empezamos a deformarlos. A que empiecen a tomar ondulaciones según la superficie en la que están quedando colocados. Los cerramos, los expandimos sin ningún problema, ¿cierto? ¿Eso qué nos va a dar? La sensación de modulación del piso. Piso, elementos, todos los objetos sobre los cuales estamos trabajando se van a empezar a modular, se van a empezar a ondular y vamos a ver cómo ese comportamiento que tienen estos objetos. Nos paramos acá en nuestra máscara, ¿cierto? Entonces, ya no estamos aquí en el objeto, sino en la máscara que oculta diferentes partes de estos brillos del agua. Tomamos nuestra herramienta de degradado y empezamos a ocultar de nuevo algunas partes.
Entonces aquí abajo, donde las piedras pues no llega tanta luz, vamos a ocultarlo un poco. Lo mismo por acá, sobre este pez no alcanza a recibir tanta información lumínica. Más bajito por acá, técnicamente estoy ocultando solamente la parte de los peces, por acá en estas montañitas, no es tan marcado ese objeto. Entonces ahí ya empezamos a percibir ese elemento de forma diferente, donde solamente se está proyectando técnicamente sobre el suelo, ¿sí ven? Sobre el suelo casi que completamente, donde tenemos la mayor cantidad de luz que está rebotando en este caso. Y listo. Ahí ya tendríamos resuelto estos elementos. Vamos a cerrar todos nuestros grupos de nuevo, fondo, todo. En todo vamos a colocar el brillo del agua, la sombra que proyecta el pez, la otra ya está ahí colocada, ¿cierto? Ya las tenemos acá. Y vamos a separar entonces los dos objetos. Igual que hicimos la clase pasada. Tomamos fondo, en este caso, le vamos a decir control J y lo vamos a pegar, control E. Pero recuerden que tienen que duplicar el objeto, tienen que generar un duplicado y a partir de ese duplicado, ahí sí lo pegamos, ¿cierto? Entonces quedo con dos objetos iguales, este fondo y el fondo copia que está completamente pegado. No vamos a borrar ninguno, vamos a mantenerlos los dos por ahora. Tomamos todo, ¿cierto? Y sobre este todo vamos a colocar ese fondo copia de esta forma. ¿Listo? Ya cuando colocamos estos objetos, vamos a duplicar todo, control J, voy a apagar aquí mientras tanto el fondo copia para poder ver. Y lo mismo, entonces quedamos con un todo y todo copia. Ese todo copia lo pegamos, control E. Y sobre ese hacemos la máscara. Entonces simplemente tomamos control y hacemos clic sobre la capa que se llama todo copia. Hacemos clic y sucede esto, una selección automática de los elementos con los que estamos trabajando. Sobre esa selección vamos a recortar toda esa parte en fondo copia. Entonces voy a apagar esto, voy a apagar todo, dejo solamente fondo copia prendido. Ya apagué todas las demás capas. ¿Sí ven? Solamente fondo copia prendido y le coloco una máscara de capa. Listo. La máscara de capa ya está colocada sobre el objeto. Tenemos este comportamiento y lo vamos a invertir. Control I. ¿Listo? Porque necesitamos que se nos difuminen todos estos bordes que estamos teniendo acá entre el azul del mar y los objetos en su interior. ¿Listo? Listo. Como ya tenemos la máscara creada, ya tenemos eso separado, este todo copia ya lo podemos borrar por ahora. ¿Listo? A esta máscara que tenemos acá, que es la que acabamos de crear, la vamos a difuminar o la vamos a filtro, desenfocar. Entonces, desenfoque, desenfoque gaussiano. Aumentamos el desenfoque y ya empezamos a percibir aquí todas estas partículas de color, cómo se van filtrando y van generando esa forma de los objetos. ¿Sí ven? Se mezclan y van generando una iluminación completa. Listo. Ya cuando tenemos esto, ahora sí, vamos a colocar esta capa que estoy prendiendo y apagando, que es la que acabamos de crear con nuestra máscara, la vamos a colocar con la carpeta que se llama todo. Entonces, oprimo la tecla Alt, me paro entre las dos capas, si ven que ahí cambia el cursor, recuerden, cuadradito con flechita para generar la máscara. Prendo todo, prendo fondo y prendo recursos. Bueno, recursos de pronto no. Y prendo luz. Y listo. Ya tengo una integración, ¿sí ven?
ahí ya el color automáticamente se está filtrando en todos los elementos y empieza a dar esa tonalidad envolvente en cada uno de los objetos. Si se fijan bien acá en el pez, en las matas, ¿sí ven? No se dejan de percibir los objetos, pero sí tenemos esa luz envolvente que genera ese efecto en los objetos. Como es una iluminación, pues vamos a convertirla en luz. Entonces vamos a colocarle aquí un modo de fusión. Vamos a irnos por trama y empezamos a probar diferentes modos de fusión que generen luz. Como aclarar, trama, sobreexponer color, sobreexposición lineal o color más claro. ¿Listo? Entonces, cualquiera de estos que genere la luz, como lo que está sucediendo ahí en pantalla, si ven que se van generando esas luces alrededor de los objetos, cualquiera de estos que me genere toda esa luz es el que vamos a mantener. Entonces, en este caso me puede servir o trama o sobreexponer color. Trama es mucho más sutil, más fácil de manipular, entonces lo voy a dejar en trama y bajo un poco la opacidad de esa luz. ¿Listo? No la necesitamos tan fuerte, tan marcada, pero sí la necesitamos que nos genere una luz envolvente. Vamos a dejarla en 70 de opacidad. ¿Listo? Aquí cambiamos la opacidad, aquí en las opacidades de las capas y listo. Ya tenemos esa opacidad. Ahora, vamos a la integración total de los elementos. Aquí ya integramos los objetos con el entorno. Ahora vamos con la integración total. Para la integración total nos paramos aquí encima de la luz, ¿cierto? En la parte superior y vamos aquí a ajustes de capa o capa de relleno, ¿cierto? Que es el circulito blanco y negro. Abrimos este y buscamos una cosa que se llama filtro de fotografía. Dentro del filtro de fotografía vamos a encontrar aquí unos filtros. ¿Sí ven? Aquí ya está prendido y me sale automáticamente un color naranja. Vamos a buscar colores pues, que tengan que ver con el entorno marino. En este caso, azules, violetas, morados, ese tipo de colores que me pueden enriquecer el elemento que estamos trabajando. Entonces vamos a ver aquí un azul, a ver qué comportamiento tiene. Este deep blue, bajo, este está chévere, este deep blue. Este es bien interesante. Podemos subir la densidad y si subimos las densidades, empezamos a percibir que pues todo el entorno, todos los objetos empiezan a tomar una sola coloración y a manejar el resto de los elementos de acuerdo al entorno donde estamos ubicados. Vamos a subirlo por ahí a un 40, 41%, en este caso voy a dejarlo a un 45%, ese deep blue, y sobre ese ya tenemos la integración total. Entonces aquí si yo prendo y apago, ya no solamente están integradas con el color azul los objetos, el entorno, el fondo, sino también las luces, las sombras, las proyecciones y cada uno de los objetos que estamos viendo dentro de ese entorno. ¿Listo? Ya aquí tenemos la integración, solamente nos faltan las partículas de los objetos. Vamos a crear una capa nueva. En esa capa nueva vamos a colocar puntos blancos por todos lados, ¿cierto? Entonces vamos a tomar un pincel redondo como este, por ejemplo, que tengo acá. Pincel redondo, normal. Vamos aquí a ajustes de pincel. Dentro de ajustes de pincel vamos a decirle dinámica, variación de tamaño. Llevamos al 100%. Vamos a decirle variación de la redondez un poco, vamos a subirla por ahí a un 20%. Vamos a agregarle una dispersión a los objetos, entonces me paro acá en dispersión, ambos ejes y aumento la dispersión. Si ven que se empiezan a separar los objetos, solo aumento la dispersión, no voy a aumentar la cantidad.
y empezamos a ver qué sucede. Cuando aplico, pues ya empiezo a ver que tengo este tipo de efecto. Vamos a pasar a color blanco. Y vemos que pues estos elementos ya empiezan a funcionar como partículas. Si los quiero separar más, entonces vamos a ir aquí a la forma de la punta del pincel y vamos a aumentar el espaciado entre puntos. ¿Listo? Al aumentar el espaciado entre puntos ya empezamos a tener esta dispersión completa. Aquí ya podemos aumentar un poco el tamaño del pincel, ¿cierto? Y empezamos a colocar puntos. ¿Listo? Les vamos a colocar puntos por todo el espacio. Puntos, unos que vayan de formas verticales, que se sientan que van ascendiendo, ¿cierto? Pueden ser burbujas de oxígeno, pueden ser partículas en el agua, cardúmenes de plancton, isoplancton, zooplancton, fitoplancton, bueno, todos esos plancton que existen, que son microorganismos dentro del agua, y con eso pues ya empezamos a tener todos esos objetos. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos todas nuestras partículas flotantes. Utilizamos de nuevo nuestro filtro desenfoque gaussiano. Llevémoslo por ahí a un 4, 5 como máximo, 5 píxeles. Le decimos OK y bajamos un poco su opacidad, que se mezclen con los objetos. Mantenemos aquí en normal y bajamos la opacidad. ¿Listo? La bajamos a un 15% la opacidad. No me entiendes mucho. Démosla en 20%. ¿Listo? Que se perciban esos objetos, que se empiecen a sentir esos elementos como partículas dentro del agua. Vamos a subirle un poco la opacidad porque ya me quedó muy clarito. 35%, eso, por ahí. Ahí ya se empiezan a percibir todos. ¿Listo? Prendo y apago. Y ya tenemos finalizado nuestro objeto. Ya tenemos partículas, tenemos luces, tenemos sombras, tenemos la integración total por medio de filtro de luz. ¿Listo? En este caso, pasemos las partículas debajo del filtro de fotografía, que es este que vuelve azul todos los elementos. Y listo, ya tenemos nuestra integración completa. Si necesitamos generar algún tipo de efecto que nos enmarque los elementos que estamos trabajando, podemos utilizar zonas oscuras o generar diferentes partes mucho más oscuras dentro del mismo entorno en el que estamos trabajando. Entonces aquí en este caso podemos colocar una capa nueva, ¿cierto? Capa nueva, la colocamos detrás del filtro, debajo del filtro, tomamos la herramienta de degradado, colocamos colores negro a blanco y agregamos degradado. ¿Con cuál degradado? Con este radial. ¿Listo? Modo de fusión, multiplicar igual. Entonces aquí empezamos a agregar esa oscuridad en las esquinas. No importa que esté arriba o que esté abajo, pero que sea en las esquinas. Eso va a producir una sensación de marco, ¿sí ven? Y me va a generar un punto de atención mucho más claro dentro de todos los elementos. Por acá voy a aplicar un poco de esa oscuridad. Aquí también, por acá en esto. Y de esa forma genero ese punto de atención mucho más marcado. ¿Sí ven? Me llama la atención mucho más ese entorno y ese ya sería como el último elemento con el que se trabajaría la imagen. Y ahí ya tendríamos toda nuestra imagen resuelta, completa y finalizada.